Supongo que llega un momento en la vida de la mayoría de las personas en que se sienten abrumadas por una sensación de nostalgia y tratan de recuperar su juventud de una forma u otra. Ese momento llegó para mí cuando estaba en la preparatoria. Supongo que necesito explicarme un poco mejor porque seguramente es una edad completamente joven como para tener estos sentimientos. Verán, yo era un niño enfermizo. Pasé mucho tiempo confinado en una cama de hospital, viendo a otros niños jugar. Sinceramente, estaba un poco celoso de no haber tenido nunca esa experiencia, así que supongo que por eso traté de avivar ese sentimiento de nostalgia efímera durante una noche con mis amigos. Todos éramos estudiantes de segundo o tercer año de preparatoria en aquel entonces. Tenía un grupo de amigos bastante unido. Hacíamos casi todo juntos. Pasábamos el rato juntos, estudiábamos e incluso experimentamos algo más que amistad un poco entre nosotros. Creo que fue esa unidad y ese vínculo lo que me dio el coraje para proponer una idea un tanto infantil. Estábamos pasando el rato en mi antiguo barrio. Era el lugar ideal para adolescentes como nosotros, ya que una empresa de construcción estaba haciendo una serie de casas para intentar venderlas a nuevas familias a precios inflados. Apenas iban en las primeras etapas de la construcción. Las casas eran básicas y carecían de cualquiera de las comodidades esenciales para cualquier casa terminada. Este era el escondite perfecto para beber, fumar y, en general, hacer cosas malas. La empresa de construcción puso grandes cerraduras con seguros numéricos en la puerta, pero la mayoría ni siquiera estaban bien cerradas, por lo que entrar a escondidas era una tarea sencilla. Como dije, estábamos pasando el rato en uno de esos futuros barrios una noche. Nos estábamos pasando un porro entre todos para tratar de ponernos filosóficos. En esta salida estaban 3 de mis mejores amigos: mi mejor amigo Brian, Sarah, Casey, la chica de la que estaba enamorado, y yo. Tratábamos de hacernos los inteligentes, pero al mirar atrás, nuestras ideas eran todo menos sofisticadas. Sara se quejaba de que no había nada que hacer ahí, y fue cuando decidí correr el riesgo y sugerir que jugáramos a las escondidas. Ellos se opusieron a la idea por ser infantil, pero la adición de unas cuantas reglas simples condimentó las cosas lo suficiente como para que aceptaran. Establecí las reglas de la siguiente forma: todos buscan y solo una persona se esconde. La primera persona en encontrar al que se esconde podría hacerle 3 preguntas. La última persona que encontrara al que se esconde tendría que responder a 3 preguntas personales. Echaríamos nuestra suerte con los fósforos y después de eso nos separaríamos para que quien le tocara pudiera esconderse. La persona que se quedara con el fósforo ya usado sería la que se escondería. Yo, por supuesto, estaba siendo tramposo y me aseguré de que Casey sacara el fósforo usado. Quería la oportunidad de tener un tiempo a solas con ella y conocerla mejor. Lo hice de esta manera para ocultar mi fascinación infantil por ella. Tenía miedo de que los demás se dieran cuenta. Al principio dudaban en jugar, pero sus dudas se disiparon cuando terminamos de fumar. Puse las cerillas en mi mano y la que estaba apagada estaba del lado donde estaba Casey. Sacamos las cerillas y nos separamos con la intención de comenzar el juego después de 5 minutos, lo que le daría al que se escondiera tiempo suficiente para elegir esconderse en una de las 3 casas medio construidas de la cuadra. Era tarde, pero no teníamos prisa por llegar a casa. Teníamos un sistema en el que llamábamos a nuestros padres y les decíamos que nos quedaríamos en casa de algún otro amigo y luego nos encontraríamos para pasar el rato y hacer travesuras de adolescentes. Todos nos miramos discretamente. Yo sería un buscador y Casey era la que tenía que esconderse. Todos nos separamos para no saber a dónde iba el que se escondía, pero yo tenía una idea bastante clara de a dónde iría. Cuando llegamos al vecindario en construcción por primera vez, a Casey le había gustado la última casa del camino. Mencioné que sabía que no tenía candado y que probablemente podríamos explorarla más tarde. Nunca encontramos el tiempo para hacerlo,
Así que sabía que probablemente se sentiría atraída a revisar aquella casa mientras buscaba un lugar para esconderse. Esperé 5 minutos antes de dirigirme a esa última casa. La cerradura no estaba activada, lo que hizo que abrir la puerta fuera sencillo. Tuve suerte de que la luna brillara tanto esa noche de una manera que iluminaba mi camino. De lo contrario, me habría tropezado al caminar hacia la casa. La empresa constructora ni siquiera había instalado farolas todavía, y eso le daba al pequeño vecindario una sensación inquietante. Abrí la puerta y miré fijamente el abismo de obsidiana que se abría ante mí. No voy a mentir, la oscuridad me puso nervioso, pero mi deseo de acercarme a Casey me impulsó a seguir adelante. Caminé por la cocina, pero no encontré a nadie ahí. Mis zapatos resonaban en el piso que aún no tenía alfombra. Busqué en el primer piso, pero no tuve suerte. Estaba empezando a preguntarme si podría encontrarla en la oscuridad. Las ventanas ya estaban instaladas, pero estaban cubiertas con tableros de madera aglomerada para evitar que los animales entraran a escondidas y se instalaran ahí. Subí las escaleras con la mano recorriendo la pared para mantenerme firme, ya que aún no había ni siquiera una barandilla incorporada. Recuerdo que pensé que esta casa era una trampa mortal con su cableado expuesto, la falta de barandillas y láminas de madera contrachapada tiradas por todas partes. El dormitorio principal estaba vacío, pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza de encontrarla, oí un crujido en el suelo, un sonido característico de alguien moviéndose de una habitación contigua al dormitorio. Seguí el sonido, y mientras forzaba la vista en la oscuridad, pude ver a alguien sentado en medio de la habitación sin muebles. Mi corazón empezó a latir a un ritmo rápido y entrecortado. La había encontrado. Me senté a unos cuantos metros de distancia y dije en voz alta: «¡Te encontré! Así que puedo hacerte 3 preguntas». Se sobresaltó al oír mi voz, pero pareció calmarse cuando continué hablando. Estaba tan ansioso y al mirar atrás también me di cuenta de lo estúpido que estaba haciendo. Ya saben lo que dice la gente. Las hormonas son la droga más potente que altera la mente en el planeta. Solo había una forma de asegurarme de que fuera Casey y no Sarah. Le pregunté: «¿Alguna vez has tenido sexo?». Hubo una pausa que atribuía un poco de vergüenza. Hice esta pregunta porque sabía, por haber hablado con Brian, que Sarah no era virgen. Y sabía que Casey lo era por una conversación que tuvo con Sarah a altas horas de la noche, borracha, en la que reveló mucho más de lo que debía. Ella respondió: «No». Ahora estaba seguro de que estaba hablando con Casey y no con Sarah. La voz la delataba. Para ser completamente honesto, mi valentía me había llevado hasta aquí, pero pudo llevarme más allá del siguiente umbral. Sinceramente me alegro de haberme acobardado en mi siguiente pregunta. Lo que planeaba preguntar era: ¿quieres tener sexo? Una vez más, hormonas. No hice aquella pregunta tan grosera. De hecho, en ese momento, mi mente se quedó completamente en blanco y todo lo que podía pensar era en el cabello de Casey iluminado por los rayos del sol, o la forma en que su sonrisa encendía una chispa en mi cuerpo y hacía que mi corazón latiera tan rápido que temía que explotara en mi pecho. Nos quedamos ahí sentados en silencio durante unos minutos mientras yo trataba de pensar en qué preguntarle. Me di patadas mentales, preocupado por si esto le llegaba a resultar incómodo. Solo tendría una oportunidad de impresionarla, y si la desaprovechaba, cualquier oportunidad que tuviera con ella se arruinaría. Finalmente, logré decir: «Lo siento, no sé qué...». Me interrumpió, deslizándose lentamente por el suelo hasta que estuvimos a pocos centímetros de distancia. Si pensaba que mi corazón latía rápido cuando la vi por primera vez,
ahora era un martillo en mi pecho. Ella quería acercarse a mí. ¿Se sentía atraída por mí? ¿Sentía lo mismo que yo? Su acción prácticamente me robó las palabras de la boca. No podía decir nada. No podía pensar con claridad. Me di cuenta de un sonido que al principio era silencioso, pero que se había vuelto más fuerte a medida que ella se acercaba a mí. Era el sonido de su respiración. Su respiración salía en bocanadas rápidas y superficiales, como si acabara de dar una vuelta por el vecindario corriendo. Casi sonaba algo sexual. Por otra parte, para mi mente en ese entonces, casi cualquier estímulo pudo haber sido percibido como de naturaleza sexual. ¡Malditas hormonas! No estaba seguro de lo que estaba pensando, pero no creo que realmente me importara. Decidí hacer un movimiento. Deslicé mi mano de mi regazo y la moví hacia la de ella. Envolví mis manos alrededor de las suyas y las sostuve. Estaba caliente al tacto, un poco sudorosa, pero estoy seguro de que mis manos no estaban en el mejor estado. Su respiración se aceleró tan pronto como mi mano tocó la suya. Mi corazón prácticamente explotó en mi pecho y se disparó a los cielos en ese momento. En ese instante consideré esto como uno de los gestos más románticos que había experimentado hasta ese momento en mi vida. Tomarnos de la mano en la oscuridad, escuchando los sonidos de nuestras respiraciones entremezcladas. Decidí hacerlo. Me incliné lentamente en la oscuridad, donde podía ver su figura. Iba a besarla, a la chica por la que había suspirado durante casi 2 años. Su aliento olía empalagosamente dulce como la miel. Me pregunté mentalmente a qué olería el mío. Recé en silencio para que no oliera mal. Ella captó mi señal tan sutil y se inclinó hacia adelante para besarme. Nuestros labios estaban a centímetros de distancia y yo estaba a segundos del nirvana cuando Sara entró en la habitación. Mentalmente repetí una serie de maldiciones que habrían hecho sonrojar a cualquier persona. Ella dijo: ¿Qué están haciendo? Encontré a Brian hace como 15 minutos. Un conjunto de alarmas sonó en mi cabeza, pero en ese momento no podía entender por qué. Sara cambió su tono de voz, y aunque no pudiera verla en la oscuridad, estaba seguro de que simplemente había levantado una ceja. ¿En qué se han estado metiendo ustedes dos mientras jugábamos? Está bien, los entiendo, pero no me hagan pasar por todo esto y me manden a caminar por la oscuridad buscando a Brian mientras ustedes dos se besuquean. ¿Brian era el que estaba escondido?, pregunté estupefacto. Sara asintió y respondió: Estaba sentado detrás de una casa. Es terrible para esconderse. Nos aburrimos y decidimos buscarlos a ustedes dos. Algo no estaba bien. Había encontrado a Casey sentada en esa habitación. Si ella no era la que se escondía, ¿por qué estaba sentada ahí sola? Empecé a sentir que se me formaba un sudor frío en la piel. Definitivamente, algo andaba mal aquí. Brian fue la gota que colmó el vaso. Se adentró en la oscuridad y reconocí su voz. Tenía una forma de hablar que hacía que todo lo que decía saliera con un tono resonante y atronador. Su voz resonó. ¿Lo encontraste, Sara? ¡Encontré a Casey! Su voz se apagó cuando finalmente logré expresar la segunda pregunta que debí haber hecho desde el principio. ¿Te conozco? La voz respondió suavemente: No. Pero la palabra estaba tan cargada de emociones que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Casey no estaba en la habitación con nosotros. Estaba fuera de la casa.
¿De quién era la mano que estaba sujetando? Con mi mano libre, la metí en mi bolsillo y saqué la cerilla que usamos para jugar. Sentí como si mis pulmones estuvieran en un horno. No podía respirar. Arrastré la cerilla por el suelo y se encendió. La pequeña llama fue suficiente como para iluminar la figura que estaba a mi lado. Sara gritó y Brian prácticamente se lanzó fuera de la habitación del susto. Saqué mi mano de un tirón y apagué accidentalmente la cerilla después de nuestra breve y aterrorizada mirada a aquella cosa. En conversaciones posteriores que tuve con Brian y Sara, me pareció que todos vimos algo diferente en ese momento. Sara juró que había visto a una mujer deforme que le recordaba a los niños tratados con talidomida, con miembros de su cuerpo torcidos y doblados y dedos fusionados. Brian vio a una mujer anciana y decrépita con pechos colgantes y piel moteada y grisácea. Lo que yo vi me dio pesadillas durante semanas después. Vi algo que parecía una mujer. Tenía la mandíbula torcida y abierta como si se la hubieran dislocado. Estaba tan abierta que parecía que podía meter mi cabeza entera en sus fauces cavernosas. No estoy seguro de si fue así como estaba su boca para nuestro beso. Sus dedos tenían articulaciones adicionales y parecían anormalmente largos y huesudos. Estaba demacrada, pálida, y su pelo sarnoso colgaba alrededor de su cabeza como un nido de pájaros hecho de ramas muertas. Todos huimos de la casa. En mi intento de escapar, choqué contra el marco de la puerta y me hice un hematoma tan terrible que tuve que pasar el día siguiente poniéndome hielo y preguntándome si me había roto la clavícula. Salimos volando de esa casa como almas en pena del infierno. Casey no creyó nuestra historia, pero, para ser sincero, no me importaba si nos creía o no. Sé lo que vi, y eso me horrorizó. Han pasado años desde ese día. Me gradué, me junté con una chica agradable. Casey y yo nos distanciamos en los últimos años de la escuela y me mudé a una casa bonita. La historia quedó en un segundo plano en mi mente y se fue diluyendo con el flujo de la vida cotidiana. Sin embargo, estos recuerdos volvieron a surgir en mi mente como un maremoto furioso por la cosa más simple que pudiera haber pasado. Un corte de energía. Se había ido la luz. Suspiré por la incomodidad que me había causado todo aquello y bajé al sótano para buscar y comprobar el cuadro de luces. Esto era algo bastante habitual debido al cableado defectuoso de mi casa, así que podía encontrarlo y accionarlo con los ojos cerrados. Ya ni siquiera necesitaba una linterna. El movimiento estaba tan arraigado en mi memoria muscular que lo hacía de forma automática. Fue ahí, mientras jugueteaba con el circuito, cuando me di cuenta del sonido. Era casi inaudible, pero se hacía cada vez más fuerte a medida que me detenía a escucharlo. Al principio no pude identificarlo, pero cuando finalmente lo ubiqué, los recuerdos volvieron a inundarme. Sentado en la oscuridad, con mis manos entrelazadas con la mano de esa cosa y mi boca a centímetros de la suya, preparándome para besar su piel pálida. Era el sonido de una respiración distinta a la mía. Sonaba superficial y forzada como la de alguien débil. Me habría puesto a reír si no hubiera estado tan asustado. Aquello sonaba casi secual. La voz habló y mi estómago casi tocó fondo por lo que pasó después de esto. Tiene
tienes una pregunta más que hacerme. En mi sótano me di cuenta de que ya no era el chico tímido que fui en la oscuridad de aquella casa a medio construir hacía tantos años. Había encontrado mi voz y no necesitaba pensar en las palabras que iba a decir. Hice mi última pregunta, sabiendo ya la respuesta. ¿Voy a salir del sótano? Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la